Están llegando, algunos que señalan, por ejemplo, la línea que varios sostienen aquí. Debemos reconocer los grandes logros futbolísticos de Maradona. Su vida personal no corresponde juzgarla. La juzgarán quienes formaron parte de su vida futbolística. Otra dice, van a pasar días y días hablando de la muerte y después de la herencia, la pelea de las mujeres, de los hijos. Otro por acá dice, no puedo creer, también este programa hablando de Maradona, lo único que nos faltaba, bueno, vuelvo a poner una serial en el cable. Hay de todo, ya ven. Pero Pepe, estabas en un punto interesante cuando tuve que cortarte por la pausa. Pero es un poco lo que dicen los televidentes, ¿no? A mí me parece que se admira a Diego Maradona o quienes lo admiramos, lo hacemos por su calidad en el deporte que amamos, en el fútbol, por lo que significó como deportista en varios equipos del mundo, que eso también es un tema bien relevante, porque paseó su calidad por distintas canchas en Europa y en Argentina también. Lo que haya hecho con su vida personal, yo insisto, su peor adversario estuvo fuera de las canchas y fue él mismo. Después se podrá analizar los por qué. Y planteaba que también, si vos no estás cerca del delito o cometiéndolo, para mí no interesa la vida personal de distintos actores, sean músicos, políticos, personas públicas. Me interesa lo que dejan ellos en su terreno. Yo no le planteo a mis hijos a Maradona como ejemplo, pero si les tengo que hablar de un jugador de fútbol, sí hablo de Maradona. Bien. Miren este mensaje. Hay fenómenos sociales que solo pueden acontecer en un país. Diego Maradona, al igual que Evita Perón o si se quiere Charly García, con sus diferencias pero con un común denominador, Argentina. Desde hoy y por días miles de personas lloran y gritarán Maradó, Maradó. Y claro, les recuerdo que el presidente argentino decretó 3 días de luto nacional. ¿Qué opinan sobre este mensaje? Un velorio seguramente en la Bombonera, miles y miles de contagios que van a haber en las próximas semanas a partir de la locura colectiva que va a generar todo esto, porque sin duda que eso va a pasar. Y después, bueno, algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, digo, cuando hablamos de Maradona, hay también sinsabores. Alguna vez se refirió a los uruguayos como muertos de hambre. Sí, y otro televidente lo recuerda la pregunta que uno se hace es si el que nos habló fue el Maradona ser humano o la persona enferma. Si cuando se fue a arrodillar a Fidel Castro o al régimen chavista por unas monedas, si el que hizo eso fue la persona o la persona enferma. Bueno, eso depende si sos de derecha o de izquierda. No es solo si sos derecha o de izquierda. Pero cuando se dice mirá, acá ya te saltó Selva. Sí, yo sé que me va a saltar Selva cada vez que le hablo de Cuba, me salta. Pero es que me parece absurdo que diga que se fue a arrodillar y que además fue por monedas. ¿Qué le pagaron? No disparates. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que los que lo contrataron... No son disparates. Los que lo contrataron a una persona que sabían que estaba enferma. Sabían que estaba enferma. No, se fue a curar. Y entonces, sí, ¿qué se va a ir a curar? Un tratamiento. ¿Sí? Se fue a hacer un tratamiento. Yo pienso que hay personas que se le dice que no pueden dar el ejemplo y que hay que mirarlo solo en la cancha. Me parece bárbaro. Pero entonces que no se metan en temas políticos, que no se metan en otro tipo de cosas, que no sean un mal ejemplo para los jóvenes, porque ellos saben, en momentos de lucidez, saben el tipo de ejemplo que son para los jóvenes. Entonces, yo endioso al jugador de fútbol. De la persona no me hablen porque voy a ser durísima con la persona. Hoy endioso al jugador de fútbol. No es la primera vez que a una persona pública se le adjudican cantidad de cosas que son falsas. Son las famosas fake news. Y eso estamos hartos de verlo. No, pero en el caso de Maradona, en el de fake no había nada. No, yo no me voy a meter. No, estoy hablando de todos los cuentos que yo he leído. Bastaba verlo, nadie te lo contaba. Estuvo internado acá en Cantegril. Pero no estoy hablando de su adicción porque ya la nombré. No voy a volver a repetir el tema de que la adicción no es un paradigma. Estoy hablando de la violencia contra las mujeres, del mal padre, del nórdico. A ver, hay una multitud de hechos alrededor de Maradona. No, te metiste en el tema ideológico que yo te repito, como cualquier ciudadano, tiene derecho a opinar y a pensar. Y a tener afinidades. Una persona en ese estado, ¿cómo va a pensar lúcidamente? Y decirle a los jóvenes qué es lo que tienen que votar y seguir. En ese estado, Selva, por favor. Tenés razón. ¿Sabés qué? Es como todo en la vida. Hay cosas en las que yo no me meto a opinar porque sencillamente, vuelvo a repetir, un personaje de ese nivel y con ese grado, digamos, coincido totalmente con lo que él decía. El principal enemigo era el mismo porque en realidad se hizo una vida de autodestrucción. ¿Y por qué lo usaron entonces? Y en un momento...
No, pero ¿por qué no usaron? Lo que no tiene sentido, me parece, ahora es discutir Cuba. Si me permiten, vamos un poco más allá. Creo que se entendió clarísimo el punto de ambos, ¿no? Pero me obviaron el mensaje que compartí con ustedes, porque me parece que tiene un aspecto interesante, y es lo que a veces, desde aquí nosotros vemos fenómenos sociales que pasan en Argentina, que, como lo dice el televidente acá, el común denominador es Argentina, que permite endiosar a niveles impensables figuras que lo ameritan por muchísimas razones y que lo ponen en duda también por otras. Y da como ejemplo, y menciona, salvando las diferencias, a un Charly García, por ejemplo, ¿no? Sobre ese aspecto, ¿cuánto hay de cierto? Y es verdad, la Argentina siempre tuvo, tiene y va a tener ídolos de esas características. Pero, entre Maradona y Charly García, el denominador común es el fanatismo y la cocaína, y el alcohol, ¿no? Independientemente de uno juega al fútbol y el otro canta. De Evita pero eso lo Argentina, porque en el mundo entero son esos personajes que tiene Argentina, que son idolatrados de tal forma, pero no en el caso de Evita de pronto, porque es un tema más político que otra cosa. Pero en el caso de Charly García, de Maradona y de algún otro más que pueda andar por ahí, son idolatrados de lo que hablábamos hoy, por lo que son como artistas o como deportistas, pero a su vez se basan en eso, en dar opiniones. Y ahí es donde viene la crítica, etcétera, etcétera, y demás, que los hace también tan populares. Ese es el denominador común que tiene la Argentina. En la Argentina idolatra a cualquiera. Crea sus propios soldados de barro, ¿verdad? Y los idolatra, los pone en pedestales, le hace iglesias, en fin, hacen marchas por esa gente. Es algo muy extraño y muy propio también de la Argentina, ¿no? A diferencia de los uruguayos es más difícil de pronto que idolatremos una persona de esas características. Si bien se puede haber algún tipo de admiración, no se llega a ese extremo, esa admiración exacerbada que tienen los argentinos con personajes tan diferentes. Porque son bien diferentes todos entre ellos, ¿no? Y algún otro más que tienen. Entonces, llama un poco la atención, pero es parte de la idiosincrasia argentina. Pablo, cuando no solo Argentina, es un tema de cultura de masas, de fenómenos populares que se dan en muchas partes del mundo. Yo estuve cuando murió Chávez en Venezuela haciendo la cobertura y era increíble ver la gente llorando, arrastrándose por las calles, multitudes. Sin ir más lejos, te vas a lo que ocurría en Corea del Norte con la muerte del primer, de la dinastía coreana, se me fue el nombre ahora, Kim Jong-un. Exactamente, y la gente lloraba, y eso es cultura de masas exacerbadas que no se produce en Uruguay, donde es un país muy pequeño, donde tenemos, claro, muchas veces un sentir republicano, como más centrado, pero es natural, ocurre en Italia, ocurre en España, podés recorrer una cantidad de lugares en el mundo, en Brasil ocurría con Pelé, o sea, me parece que no es producto solo de Argentina. En el 2000, ¿cuántos días de duelo hubo en Argentina? Argentina tuvo 5 premios Nobel. Yo no recuerdo ninguna manifestación de dolor cuando murió César Milstein. Puedo nombrar unos cuantos más de los 5 premios Nobel que tuvo Argentina. Eso es verdad. La muerte de Favaloro en el año 2000, en agosto del año 2000, efectivamente, no movió la cantidad de masas que vas a ver hoy cuando el cuerpo de Maradona se ha llevado a, no sé, a la Bombonera, dijiste vos. Seguramente tiene que ver con la cultura, para mí tiene que ver con la cultura de masas. Son diferentes tipos de admiración. Lo que vos dijiste, yo comparto, pero es un tema más político. Ideología política en cuando muere un líder político y lógicamente sus adherentes lo acompañan, lo lloran, etcétera, etcétera, que es totalmente entendible. Pero a poner casos de pronto, el tema de Brasil, para no irnos demasiado lejos, el tema de Senna, cuando fallece Senna, la multitud que salió a las calles a recibir el cuerpo de Senna y demás, fue impresionante. Pero la multitud lo recibió no por lo que Senna declaraba fuera de cámara, fuera de las pistas o demás, lo recibió de esa forma y le dio el último adiós en admiración simplemente al deportista. Es que en Argentina va a ser entonces, la Argentina tiene esa mezcla, admira al deportista o admira al artista, pero a su vez a lo que es fuera de. Claro, por lo que piensa, porque no coincide con la visión que ustedes tienen del mundo. Ese es el problema de ustedes, porque desde hoy están haciendo énfasis en eso, que por qué el deportista se tuvo que poner a opinar en política o opinar sobre temas sociales. Porque Maradona no tenía idea de política, Selva. ¿Por qué tiene Vos lo escuchabas hablar en Telesur. Ese es el de a uno, por favor, de a uno. Ese es el problema. Ese es el problema ¿Vos lo escuchaste de ustedes. No es el problema de Maradona, de los que usaron a Maradona. No, él se brindó
brindó porque él pensaba así, porque además venía de un barrio pobre y porque pensaba así. Y nadie le pagó por ir a Cuba. No digas disparates. Pero hay pobres no digas disparates, nadie le pagó. Te tocan a Cuba y te pones como loca. No me pongo como loca. Simplemente te digo. Bueno, me parece que habría que ir dejando por aquí, porque en definitiva esto recién queda como quién. Un viejo vinagre queda. Voy a decir algo lindo. Viejo vinagre. Vino en el 98, 99 a la despedida del Pato Aguilera y se puso la de Peñarol, jugó un rato con una camiseta, otro rato con otra y le hizo un gol a Peñarol de tiro libre. Fue el único jugador de fútbol que toda la hinchada de Peñarol, a pesar de que le hizo un gol en contra de sus intereses, lo aplaudió y lo vivó. O sea, ese es el Maradona que yo rescato, el Maradona con una camiseta en una cancha de fútbol. El resto prefiero no hablar, no me hagan acordar. Sí, lamentablemente te vas a acordar de alguna que otra cosa que uno no quisiera recordar en un día como hoy, como puede ser algunas fotografías que saltaron a la prensa el año pasado incluso, que lo veíamos a Maradona en fiestas sexuales, incluso con menores. Y justo el tema de hoy y el día de hoy